Varias personas me han pedido que trate en este canal el tema relacionado con el eslogan que fue muy característico de los años 90 y todavía a principios del año 2000, que lleva por título Opción por los pobres. Este es un término que nos viene heredado de la teología de la liberación, que si bien es cierto que adquirió identidad en Hispanoamérica al tomar en cuenta diferentes situaciones que se han dado a nivel social y a nivel político, no hay que olvidar que tuvo su origen histórico en las aulas de teología de Europa, por lo que vamos a estar hablando acerca de toda esta cuestión. ¿Qué opino? Porque fue la pregunta principal acerca de la llamada opción por los pobres, y desarrollar con argumentos esta cuestión. Primero que nada, explicarles que yo tuve la oportunidad de hacer una maestría, o sea, estudios de posgrado, precisamente tanto en el ámbito de la ciencia jurídica como de la sociología. Y precisamente haciendo esta maestría, este estudio que duró 2 años, pues me fui interesando sobre la relación entre fe y sociedad. De ahí viene, pues, que ahorita abordemos esta cuestión. Antes de entrar en el cuadro comparativo, sí me parece muy importante poner tres aclaraciones, porque este es un tema, pues, que siempre genera cierta controversia, ya que en mi opinión se ha manejado muchas veces desde un punto de vista extremista. Extremista quiero decir que hay personas que no toleran ni el solo nombre y hay otras pues que no llegan a admitir que se puede y se debe trabajar en contra de la pobreza, pero que desde luego no de cualquier manera. Entonces, para evitar esas lecturas de tipo ideológico que lo único que hacen es polarizar a la iglesia, pues quiero poner tres aclaraciones. La primera va en este sentido. La teología de la liberación es una cuestión muy amplia. Tiene diferentes autores, distintas ramas, diversos acentos. De hecho, el entonces cardenal Ratzinger, a quien le tocó como parte de Doctrina de la Fe afrontar la, digamos, expansión de esta forma de ver la realidad, él mismo nos ayudó a reconocer que no todas las ramas de la teología de la liberación son iguales. Incluso subrayó que algunas de ellas cuadran perfectamente con la fe de la Iglesia y que se deben estudiar y promover. O sea, el cardenal Ratzinger reconoce que dentro de la teología de la liberación hay acentos, algunos de ellos totalmente coherentes con el Evangelio, otros pues totalmente fuera del pensamiento de la Iglesia y por lo tanto incompatible con la fe. Entonces, aquí vamos a dejar en claro que también hay acentos de la teología de la liberación que son acertados y que efectivamente coinciden con diversos puntos que encontramos en la Biblia y dentro de esta, pues evidentemente, el mensaje de Jesús. Pero ¿cómo poder distinguir? Ese es el primer punto, la primera aclaración. ¿Cómo poder distinguir entre una rama coherente con la fe y una rama incoherente con la fe dentro de la propia teología de la liberación? Pues el cardenal Ratzinger nos dio la respuesta, como en muchos otros aspectos, un gran intelectual que precisamente nos permite ver claro donde todo el mundo ve neblina. Y él dijo que la clave para reconocer entre una y otra era el tipo de método que una de las ramas u otra usaba. Y nos dice él, o nos decía él, que si el método era el materialismo histórico propio del marxismo, que sí, que había que estudiarlo, que había que conocerlo, pero la conclusión es que este tipo de métodos son incompatibles con la fe, son incompatibles con el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio no toma ningún modelo filosófico o lectura económica como propio. Si lo hiciera, perdería su verdadera naturaleza y caería en el terreno de la ideología. Entonces, la lectura marxista de la realidad no es compatible con nuestra identidad. Por supuesto que los católicos estudiamos el marxismo cuando tenemos algún curso de filosofía, por supuesto que sabemos de qué trata, pero precisamente porque sabemos de qué trata, no lo podemos mezclar
con el mensaje de salvación que Jesús trajo y que obviamente también incluye el compromiso social y crear condiciones de vida favorables, pero sin caer en el terreno de la polarización o de una instrumentalización del mensaje de Jesús con fines de tipo político. Y no porque la política sea mala, pero simplemente tiene una ontología distinta de lo que tiene que ver con la evangelización, con el trabajo del día a día que desarrolla la iglesia. Entonces, la primera aclaración es que no todas las ramas de la teología de la liberación son iguales y que dependiendo de su método vamos a saber cuál cuadra con nuestra fe y cuál no. Y cuando digo cuál no, pues me refiero por los resultados que hemos tenido. Ahí donde se ha empleado una rama poco coherente con la fe o nada coherente, pues el resultado ha sido catastrófico, seminarios cerrados, las personas acuden a otras denominaciones religiosas, los jóvenes pierden el interés por la fe porque, claro, ya se vuelve un eslogan en vez del atractivo que únicamente puede cubrir la persona de Cristo, la persona de Jesús. Entonces, esta es la primera aclaración. La segunda aclaración es que este video no pretende para nada quitar el foco de atención, la mirada a los grandes temas sociales que afectan nuestras sociedades, especialmente el de la pobreza, el de la discriminación, el de la falta de oportunidades. No es retirar, por la crítica que voy a hacer, la mirada a todos estos sectores. Es simplemente recordar, segunda aclaración, que hay que ayudar, pero que hay que saber cómo ayudar. Y voy a contar un cuento que es conocido de todos ustedes, se escucha mucho en los países de nuestra región y que dice así: había una vez un chango que estaba en un árbol, sí, obviamente saltando de rama en rama, y de pronto vio que, pues en la parte de abajo, en el suelo, corría un pequeño, vamos a decirlo así, riachuelo, un canal de agua, y que en ese canal de agua iba aleteando un pez. El chango, recordando que pues en alguna ocasión él se cayó en el agua y que no fue una experiencia muy agradable porque no podía respirar, se preocupa por ese pez, al que identifica como su amigo, baja del árbol y al descender inmediatamente con su mano toma al pez, lo saca del agua y tiempo después se sorprende de que el pez al que tanto quería ayudar, pues resulta que le provoca la muerte. Una muerte no deseada, pero que de todas formas se dio. ¿Y qué podemos aprender de esa pequeña historia? ¿Cuál es la moraleja? ¿Sí? Pues la moraleja es que no hay que ayudar de cualquier manera. A veces pensamos que una simple teoría sobre la pobreza o sobre la sociología es la clave que va a solucionarlo todo. Y al correr de los años se puede ubicar que trajo un mal en vez de un bien. Entonces, segunda aclaración, no se trata de minimizar el tema social, no va por ahí, pero sí de hacer una crítica a la forma como se ha abordado esa realidad social que nos interpela. Y creo que esta historia pequeña, sencilla, lo explica bastante bien y sin caer en posturas extremas, ¿no? Que como digo, no ayuda ni en este ni en ningún otro tema. Y la tercera aclaración que yo pongo es, que va muy relacionada con la segunda. Si bien es cierto que no debemos quitar la mirada y sobre todo la acción concreta de los grandes problemas sociales que obviamente se relacionan con la fe porque tocan la dignidad humana, también hay que reconocer que se debe de contar con el método adecuado. Y aquí viene otra historia, que no es mía, por supuesto, pero que es, digamos, popular, que se escucha en todos nuestros ambientes y que dice más o menos así, más que una historia es una frase. No se trata de regalarle pescados a la gente, sino de enseñarles a pescar para que no tengan hambre. Entonces, aquí entra la tercera aclaración. Para ayudar no podemos hacerlo de cualquier manera, que fue la segunda. Tercera, descubrir el método propio de ayudar dentro de la identidad de la iglesia, porque la iglesia no debe renunciar a ser ella misma. Cada vez que renuncia a ser ella misma por malas decisiones, pues ya conocemos los resultados. Se disminuye, desaparece incluso en algunas partes y ya luego cuando se corrige, cuando se redescubre la raíz, vuelve a resurgir. Como la idea es pues, seguir ayudando, seguir estando presentes,
Pues bueno, aquí están ya las tres aclaraciones, desde ellas voy a hablar. Entonces, dicho esto, volvemos al punto, al tema. La opción por los pobres, crítica constructiva. Y entonces yo puse frente a este tema que ha sido muy mencionado y que fue pues una de las cuestiones a las que, por ejemplo, el pontificado de 26 años de Juan Pablo II pues tuvo que enfrentar, tuvo que matizar, pues hoy sigue siendo actual porque muchas de las generaciones que se formaron en este debate pues lo siguen trayendo consigo. Entonces yo me parece a mí que frente al tema del compromiso social y de la relación entre los pobres y el papel que tiene la Iglesia para contribuir a que la sociedad mejore en este y otro sentido, pues me parece que hay cuatro distorsiones, es decir, cuatro errores que se han cometido históricamente. Hay fundamento para decirlo, objetividad para afirmarlo, y qué podemos hacer para salir de esas distorsiones, poner manos a la obra, implicarnos verdaderamente, pero no como meros activistas, sino como personas de fe y de una fe concreta en Jesús, quien es además el fundador de esta comunidad internacional que llamamos, por supuesto, la Iglesia. Entonces, pongo un cuadro comparativo de los cuatro errores en el método y en la lectura de la realidad que tienen algunas ramas de la teología de la liberación y el matiz, nota aclaratoria o respuesta que doy a cada una de estas distorsiones para completar la respuesta a la pregunta que algunos y algunas de ustedes me han ido formulando en correos y en otros espacios donde nos hemos encontrado. Bien, me parece a mí que hay cuatro distorsiones. Empiezo por la primera. Se nos dice, la opción son los pobres, ¿no? De ahí viene la frase que decíamos al principio del video. Pero a mí me parece una distorsión utilizar una categoría socioeconómica cuando estamos hablando de seres humanos. Para mí, la expresión opción por los pobres está equivocada. Y está equivocada por dos motivos. El primero, ya lo dije, no podemos hacer de las personas una categoría socioeconómica. Entiendo que si se trata de un estudio de estadística, de plan de gobierno, pues sí, se tiene que saber en lo más preciso posible el número y porcentaje de personas que están afectadas por la falta de servicios básicos. Y ahí voy de acuerdo en que se tengan que usar categorías socioeconómicas. Pero cuando estamos hablando de la misión o de la tarea de la Iglesia, pues me parece que no ha sido acertado hablar de la opción por los pobres, sino más bien, y aquí viene el primer matiz que quiero proponer, la opción son las personas. Ya si se encuentran en situación de pobreza o no se encuentran, eso se llama contexto y por supuesto que va a haber que considerarlo en las opciones y espacios que podamos ofrecer, desde los cuales podamos contribuir. Pero la opción no puede ser una categoría socioeconómica. La opción no son los pobres como tampoco son los ricos. La opción son las personas y sus circunstancias. En las circunstancias, ahí sí, va a entrar si se tienen o no se tienen los medios económicos necesarios. Y entonces, ya sea que trabajemos en un sector o trabajemos en el otro, habrá que considerarlo. Entonces, el primer error es atribuir categorías socioeconómicas en un ámbito de espiritualidad y en un ámbito de fe, que si bien es cierto que va a lo concreto, porque no es una abstracción, no puede ser que la sociología, por mucho que a mí me guste y que la he estudiado, vaya en primer lugar que la propia palabra de Jesús, porque ahí entonces caemos en el activismo. Entonces, la primera razón por la que considero equivocada esta expresión es que la opción son las personas y sus circunstancias, no la circunstancia por encima de la persona. Y lo segundo es que incluso lingüísticamente me parece que esto está mal formulado, porque si decimos opción por los pobres, quiere decir que yo tengo la posibilidad de aceptar o de rechazar preocuparme por ellos. Y fíjense que no, si yo tengo fe, los pobres no son una opción, son una obligación derivada de ese acto de amor a Jesús. Y esto es bien importante. O sea, los pobres no es una opción de que yo pueda aceptar o rechazar. La realidad de los pobres es un elemento que yo tengo que considerar como compromiso si quiero ser católico. O sea, dicho de otra manera, no es opcional
que si yo me declaro católico pueda o no preocuparme de los más pobres. Si soy católico, me tengo que preocupar por los que sufren, hasta donde esté en mis manos, por supuesto, porque tampoco hay que caer, cosa que ha sido muy común en estas cuestiones de ciertos acentos de la teología de la liberación, en el mesianismo, donde yo me siento el todopoderoso que te voy a salvar. Hay que tener cuidado con eso. Voy a ayudar a que entre todos nos salvemos, a que entre todos tengamos mayor calidad de vida. Entonces, esta es la primera observación que yo haría. La opción tienen que ser las personas, ¿sí? Y todavía podríamos ir más lejos y quitar la palabra opción y decir, las personas son nuestra misión, ¿sí? Porque opción quiere decir que puedo aceptar o puedo rechazar. Y en Jesús no cupo nunca la posibilidad de opto o no opto. Jesús en todo momento tuvo claro que la prioridad era el ser humano, su dignidad, ¿sí? Y entonces ahí hablaríamos más bien, si se quiere seguir usando la palabra opción, que la opción son las personas y sus circunstancias. Es importante precisar el lenguaje, porque el lenguaje marca lo que luego se volverán acciones. Y estas acciones, si tienen un lenguaje equivocado, caen en la confusión y entonces los pobres siguen siendo más pobres y la iglesia no asume realmente cuál es su rol, aclarando que la primera misión de la iglesia es el cambio interior. La primera misión de la iglesia es la conversión en un marco de libertad, claro. La primera tarea de la iglesia es espiritual, claro, ya cuando tú cambias internamente, surgen las implicaciones morales y las implicaciones sociales. O sea, esto iría como consecuencia de una tarea superior, ¿sí? Que no debemos de perder de vista. ¿Por qué? Porque luego escuchamos que incluso en los entornos de nuestra iglesia, de repente oímos que tal congregación está llevando asistencia humanitaria, pero que por respeto a la cultura no habla de Jesús. Y eso no puede ser, porque es verdad que la asistencia humanitaria hay que darla a personas de todo tipo de creencia, como sean, hay que ayudar. Eso me queda claro. La fe nunca debe condicionar un servicio humanitario. Sería un delito y un delito muy grave. Pero de ahí a que yo me tenga que callar lo que llevo dentro, la fe que me ha ayudado a crecer como persona, pues estoy confundiendo las cosas. Entonces, la primera tarea de la iglesia es proponer a Jesús y ya la segunda, claro, son estas implicaciones sociales, el pensar en las personas y sus circunstancias y de acuerdo a ellas responder. Si se tiene o no se tiene los medios, claro que será un factor a considerar. Y por supuesto que, como dice el Papa Francisco, y tiene razón, el tema de la pobreza es una de las prioridades que Jesús también afrontó. Y en ese sentido no podemos mirar para otro lado, pero con esta claridad de ideas. Esa sería mi respuesta a la primera distorsión que normalmente se presenta en estos temas. La segunda distorsión. Algunos que están muy metidos en estas cuestiones dicen que es necesario elegir entre liturgia bien celebrada y la acción social. Y a mí me parece que aquí está uno de los picos de la crisis derivada de una mala interpretación en el método y en el modo de querer responder a esta causa legítima, que es la causa de los más necesitados, pero donde, como en el cuento que dije en la segunda aclaración, no se ha sabido actuar adecuadamente. Se eligió un camino que no ha dado el más mínimo resultado. A lo que voy, ¿por qué hay que elegir entre una liturgia bien celebrada? Y cuando digo bien celebrada, me refiero simple y sencillamente a las instrucciones que dio el Concilio Vaticano II. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo algo fuera de lo común. Liturgia bien celebrada es la que marcan las rúbricas de la iglesia y que todas las conferencias episcopales del mundo van, hacen las traducciones y demás, o piden o confirman con Roma estas traducciones, ¿no? O sea, sencillamente seguir la rúbrica. Porque si sigo la rúbrica significaría que no me importa las personas en situación de vulnerabilidad. O sea, no, yo puedo ser, como de hecho hay tanta gente en la iglesia, tantos hombres y mujeres, que cuidan la celebración de la misa cada detalle para que sea un espacio de encuentro con Dios, un espacio de rehabilitación, un espacio de identidad, y terminando la misa van a trabajar a las zonas más vulnerables y muchas de ellas marcadas por la inseguridad y la violencia. Entonces, ¿qué respondo a esa distorsión? Pues que la liturgia bien celebrada y el compromiso social no se excluyen. La liturgia bien celebrada pertenece a la dimensión contemplativa.
y el compromiso social a la dimensión activa. Contemplar y activar no son agua y aceite, son el complemento perfecto y que nos distingue de un mero activismo o de una actitud psicológica distorsionada donde nos constituimos una especie de pequeños mesías de los demás. Yo cuando escucho que un grupo va de misiones de Semana Santa, cosa que creo que es una muy buena experiencia, yo la he vivido, siempre les digo, tengan cuidado con algo. No lleguen en plan de yo soy el que viene a enseñar a la comunidad. No, lleguen en un plan recíproco. Yo voy a enseñar algunas cosas, pero también voy a aprender de otras. Porque si yo llego a un lugar marcado por el sufrimiento, por la falta de oportunidades, en plan de yo lo sé todo, quiere decir que mi dimensión contemplativa, quiere decir que la liturgia, esos espacios de contacto con Dios, no los he vivido adecuadamente. Y entonces llego como si yo fuera el Salvador, o llego creyendo que como yo tuve más oportunidades de estudio y demás, ya por eso sé más, y eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque cuando uno visita una comunidad, también debe de aprender de esa comunidad, y entonces se da un sano intercambio. Ahí es donde está el cristianismo. Sí, enseñas unas cosas, pero aprendes otras. Y ellos aprenden unas cosas, pero también les reivindicas en su dignidad, permitiéndote enseñar otras. Y en los lugares de menos oportunidades y de menos posibilidades, yo he visto más cariño a la celebración de la misa, que incluso se ponen de acuerdo para que aún en la austeridad del lugar por las carencias sea un espacio digno, porque ahí no nos estamos celebrando nosotros, sino a Dios que entra en nuestra historia y que nos da una dimensión espiritual para ya en el campo de misión, ya en el trabajo concreto, tener una perspectiva que no se reduzca a la dimensión sociológica, que como digo, nos ha dejado sin vocaciones, porque a ver, seamos realistas, solamente Jesús es digno de ser seguido. Un eslogan sociológico, sociopolítico, no hace que nadie dé su vida por una causa mayor, porque no atrae, porque no tiene los elementos. No digo que no haya que conocer de esto, solo digo que no genera una experiencia vital, un cambio de mentalidad. Entonces, a la segunda distorsión, a ver, no confundir peras con manzanas. La misa se tiene que celebrar bien, con calidad, con dignidad, sin andar cayendo en abusos litúrgicos, que es lo que el Papa Francisco, de hecho, acaba de salir un documento reciente de doctrina de la fe, donde habla de el respeto a la rúbrica, pero no por un espíritu legalista, sino porque pues está hecho con el consenso de la Iglesia, con la tradición del camino recorrido y para evitar pues que se confunda con un meeting o alguna otra cuestión. Bueno, entonces así respondemos a la segunda distorsión. La tercera, que también es muy común entre ciertos defensores de pues la mal llamada opción por los pobres, pero como digo, los pobres no son una opción, son una obligación de todo creyente. Pero bueno, dice así esta distorsión. La Iglesia debe dejar sus instituciones. Muchos de los teóricos de la teología de la liberación se cansaron de pedir esto entre los 80s y los 90s y lamentablemente hubo instituciones que sí les hicieron caso y desaparecieron en el camino dejando un hueco que inmediatamente fue llenado por otros, pero que ya no tenían valores y que ya no tenían ese compromiso social. A ver, la Iglesia, sí, tiene una dimensión jerárquica y esto tiene una dimensión institucional. Y los que argumentan que eso no era así en tiempos de Jesús, pues los tengo que decepcionar. Porque si bien es cierto que en tiempos de Jesús no existía la curia romana, ya en el círculo íntimo de Cristo había reparto de funciones, ¿sí? Por ejemplo, el líder que es Pedro, luego cuando los mandaba de dos en dos, este es un elemento de organización, y bueno, también había el encargado de la bolsa y de la administración de ese primer grupo, pues que tenía que mantenerse porque vivían en comunidad. Claro, tuvo muy mala fama ese administrador porque fue Judas Iscariote, pero bueno, el hecho de que haya coincidido administración con Judas Iscariote no significa que la administración en general pues siempre tenga que tener un final tan triste, ¿no? Entonces, desde tiempos de Jesús hay una organización. Es verdad de que aún no había escuelas, no había hospitales católicos, pues porque no daba tiempo. Jesús puso las bases y luego esas bases, acorde a la situación social, al compromiso social, se fueron organizando. Y gracias a eso, pues surgieron los hospitales por especialidad que se mantienen hasta el día de hoy y que son un invento católico de la Edad Media.
Entonces, los que quieren una iglesia sin código de derecho canónico, los que quieren una iglesia sin instituciones, pues en el fondo provocarían que la fe que han recibido ellos y que hemos recibido nosotros, pues no habría garantías de que pasara a la siguiente generación. Porque, a ver, ¿cuál es la principal característica de una institución? Que cuando la generación que la dirige se jubila o muere, en nuestro caso, cuando nos jubilamos de ser católicos, pero si morimos, cuando es institución, inmediatamente viene alguien después, que lo continúa en el tiempo y el espacio. Si la iglesia no fuera una institución, sino una reunión a media calle, pues al terminar nuestra generación no vendría otra. ¿Por qué? Porque no habría este orden, por ejemplo, el cónclave y este tipo de organizaciones canónicas que son necesarias para darle continuidad a la difusión de la fe. Yo estoy de acuerdo, la iglesia no es cualquier tipo de institución, necesita contar con valores sólidos, la fe debe ir primero, pero realmente si necesitamos una organización, pues precisamente para que sea un espacio seguro, hoy lo necesitamos más que nunca, y además un espacio que sea propositivo, pero no puede haber un espacio si no hay un mínimo de organización. Entonces, ¿cuál es mi respuesta a esta distorsión? Pues mi respuesta es que las instituciones bien llevadas, subrayo, bien llevadas, transforman positivamente la realidad. La iglesia tiene muchas instituciones, hay que cuidarlas, hay que quererlas, hay que promoverlas y en algunos casos hay que reformarlas y reestructurarlas. ¿Para qué? Para que bien llevadas por los criterios de Jesús y los criterios éticos sean sustentables y puedan seguir contribuyendo. Las sociedades han avanzado gracias a este tipo de instituciones católicas y hoy en día son más necesarias todavía que en otros momentos. ¿Por qué? Porque te brindan una perspectiva. Yo platicaba el otro día con un amigo y me decía, yo quiero que mis hijos tengan una educación católica porque estoy viendo que hay tantos problemas ahorita de salud mental, de falta de sentido y me parece que los valores de la iglesia que no tienen fecha de caducidad pueden servir. Y es alguien joven y es alguien que está empezando. O sea que necesitamos de nuestras instituciones precisamente para poder responder a los dos tipos de pobreza. La pobreza material, que es a la que nos estamos refiriendo en este video, pero también la pobreza de sentido. Porque la teología de la liberación parece, en algunas de sus ramas, no en todas, pero sí en algunas, parece olvidar esto. Hay otro tipo de pobreza. Yo puedo estar frente a una persona que lo tenga todo desde el punto de vista económico, pero que no encuentre motivos para levantarse cada mañana. Y si ese es el caso, bueno, además de la terapia y de todo lo que se necesita, pues ese es otro tipo de pobreza. La iglesia tiene una respuesta positiva, contundente a ese tipo de realidades. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque también reducir la pobreza a una de sus caras, cosa que provoca la opción por los pobres en el sentido de que se malinterpreta, de que se vuelve muy simbólica pero poco eficiente, pues son aspectos a considerar. Y bueno, la cuarta y última distorsión, ya para armar la respuesta final, es proponer la fe de forma prioritaria en las periferias, ¿no? En los 70s, 80s y 90s se propuso que prácticamente las congregaciones cerraran las casas que tenían en el centro de la ciudad y se fueran exclusivamente a la periferia. Algunas lo hicieron y pues tampoco hubo un cambio social, más bien empezaron a desaparecer. ¿Qué es lo que yo sugiero? A ver, la fe se tiene que proponer a todos, tanto en las avenidas más importantes de la ciudad, donde por supuesto tiene que haber parroquias, colegios y universidades, como también en la periferia. Una cosa no está peleada con la otra. A mí me gusta porque hay congregaciones que ya hablan de distribución estratégica del personal y creo que esa es la clave. ¿Por qué? Porque en la distribución estratégica se atiende tanto los sectores, digamos, más desarrollados desde el punto de vista económico, como los sectores de periferia y que lógicamente tienen unas historias muy fuertes que demandan e interpelan nuestra conciencia y nuestra atención. Entonces, ¿qué se propone? Pues plantear la fe a todos, ubicar estratégicamente, como siempre lo ha hecho la iglesia. La iglesia ha estado presente tanto en los puntos neurálgicos de las grandes ciudades como también en los sectores a donde nadie va, los sectores que sufren a causa de la negligencia y del olvido. La iglesia lo ha tenido claro desde el primer minuto, por eso no veo el por qué este énfasis de quita aquí y abra allá, cuando más bien hay que estar en los dos lados, en los dos contextos. Por eso dice, proponer la fe a todos, también a los que disponen de recursos,
para crear puentes de transformación. O sea, si queremos combatir verdaderamente la pobreza, porque nos interpela, porque no se puede ser católico y mirar para otro lado, eso lo subrayo una y otra vez en los videos, necesitamos también formar desde la doctrina social de la Iglesia, que es un compendio de una reflexión bastante profunda que inicia con el Papa León XIII y que continúa hasta el día de hoy actualizándose con el Papa Francisco, y que es precisamente qué dice la fe al sector laboral, qué dice la fe al sector empresarial. Si nosotros logramos empresarios y empresarias que libremente asuman la doctrina social de la Iglesia, y hay empresas exitosas que ya lo han hecho, entonces de verdad vamos a empezar a transformar nuestros países y de verdad vamos a ofrecer más oportunidades a los que menos tienen. Pero si yo dejo de evangelizar al sector empresarial, si yo dejo de formar líderes, pues no voy a generar puentes de transformación, no voy a generar oportunidades de trabajo y mucho menos lograr pues que se cumpla lo que se tiene que cumplir, que son las prestaciones laborales en términos de lo que marca la legislación y la propia justicia. Entonces, como se pueden dar cuenta, con esto ya tenemos respuesta a las diversas distorsiones que se han dado. En mi opinión, la intención de ayudar a quien menos tiene es fundamental, ¿sí? Pero tenemos que pasar de la intención a la acción. Sin embargo, a la hora de pasar a la acción, no lo podemos hacer desde cualquier lectura, ni lo podemos hacer desde cualquier modo. Hay que ser capaces de considerar todo esto que he dicho, que es resultado pues, de las experiencias que en los últimos años se han dado, que yo he podido investigar, documentarme y que hoy presento pues, de una forma resumida. Entonces, en conclusión, yo creo que tenemos que hablar de que la opción son las personas y sus circunstancias, considerando que las circunstancias pueden ser de pobreza material o de pobreza de sentido, y que como iglesia tenemos que sumar personas, esfuerzos, recursos, también estos espacios de reflexión para dar un poco más de claves, de claridad o de luz para comprometernos en este sentido. Y mi conclusión sería, la primera tarea de la iglesia es proponer la fe. La primera tarea de la iglesia es promover la conversión de cada uno de nosotros, es decir, el cambio, el ajuste, el antes y el después. Y luego, como consecuencia de ese cambio de mentalidad, pasar a las implicaciones sociales, es decir, a ocuparnos de pues quienes se encuentran sufriendo a causa de la pobreza. Y agregar que, bueno, la pobreza es un tema tan complejo que tiene muchas caras y que no todos combatimos la misma, porque si todos los católicos nos dedicáramos a una sola de sus caras, pues quedaría desatendida la otra. Entonces, también hay que admitir y hay que reconocer que de acuerdo al tipo de institución en la que estemos, a las opciones, ahí sí, opciones que uno va haciendo, pues a varios toca combatir directamente la pobreza material y a otros quizá nos toca más directamente la pobreza de sentido. Lo importante es que estemos 50 y 50, lo importante es que estemos estratégicamente distribuidos para dar un aporte a la sociedad, pero desde la identidad de haber conocido a Jesús y no un eslogan sociológico que como estudio está bien, pero no como estilo de vida, porque no es algo que nos va a sostener ni es algo que nos vaya a motivar en las horas bajas cuando se necesita la disciplina, la fuerza que solamente Dios puede dar para seguir trabajando con quienes menos tienen. Por lo tanto, tres son las conclusiones. Número uno, la opción tienen que ser las personas y sus circunstancias, más que utilizar categorías o adjetivos socioeconómicos o socioculturales. En un estudio está muy bien, pero no en el día a día de una institución con las características que tiene la iglesia. Segundo, reconocer que la pobreza tiene dos grandes caras y que nos tenemos que distribuir para comprometernos en el combate a cada una de ellas. Una es la pobreza material, que desde luego afecta a millones de personas en el mundo y que no es un dato menor. Y por supuesto también la otra pobreza, que muchas veces es olvidada, pero que es la raíz de todas las demás, que es la pobreza de sentido. La iglesia tiene una obligación en primer lugar con la pobreza de sentido y luego, como consecuencia, y esta sería mi tercera conclusión, en el impacto
en el ámbito de la justicia, en el ámbito del compromiso social, del combate a la pobreza material y, claro, también las implicaciones morales que de ello se derivan. Por lo tanto, no es un video que critique la importancia de redimensionar la fe expresada en obras, sino que simplemente aboga por checar qué hermenéutica es la que se está utilizando y si esa hermenéutica pues realmente está dando los frutos que da cuando lo que se toma en cuenta es el Evangelio y no una cuestión ideológica. Y desde ahí pues estar tanto en las grandes ciudades donde se toman las decisiones, nunca imponiéndonos, pero sí proponiendo la experiencia milenaria que tiene la Iglesia en diferentes zonas de dificultad y de conflicto, como también vuelvo a lo mismo, en las periferias. Y creo que aquí, ya como cierre, nos viene bien una distinción que nos ha dejado el Papa Francisco. Pero el Papa Francisco, y a mí me gustó mucho esto que dijo, habló de que hay dos tipos de periferias en las que la Iglesia tiene que estar. Y con eso voy a cerrar este video. Él dice que hay dos tipos de periferias, insisto, donde la iglesia tiene que estar. Las periferias existenciales y las periferias geográficas. Pongo un ejemplo de cada una. En las periferias existenciales es, por ejemplo, en las aulas de las universidades, donde llegan los estudiantes con muchas dudas, algunas de ellas derivadas de angustias, de heridas que traen, y entonces en ese ámbito existencial, en ese ámbito de lo intangible, lo deseable es el personal disponible en nuestras universidades cuente si con la experiencia de fe suficiente para dar una respuesta a esto, para dar claves de búsqueda. Y si no las tiene, pues que sepa canalizar. Por ejemplo, lo que sucede en un aula de una universidad es una periferia existencial. Y esto es valiosísimo. Yo lo he podido comprobar de primera mano cómo entrar en estas periferias. No es fácil, pero es necesario y se logra que realmente la persona sea su mejor versión respetando su libertad. Y un ejemplo de las periferias existenciales, de las periferias geográficas, pues son tantos hombres y mujeres, misioneros y misioneras que están en zonas de conflicto, en zona de guerra, incluso debajo de bombardeos. Hemos visto escenas terribles de diversos países y ahí están al pie del cañón construyendo hospitales, ayudando a reivindicar la dignidad de las personas, especialmente de las mujeres y de los niños. Yo conozco personalmente a religiosas que trabajan con personas que pues están excluidas de la sociedad, que están intentando estudiar en aulas escolares, que lo saquen adelante, y esas son las periferias geográficas. Entonces, aquí no se trata de hacer opciones de tipo ideológica, sino más bien pues descubrir la fe, descubrir a Jesús en cada uno de estos contextos. Pues espero haber podido aclarar esta duda y contribuir a una nueva visión de las cosas que nos ponga pues en proyecto.